Hoy Dios nos ha bendecido de gran manera y quiero que sepa, diga conmigo, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Diga, para detener el curso del planeta. El curso del planeta. Sí, voltea y dile a tu hermano, dile, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Dile, para detener el curso del planeta. El curso del planeta. Así como nosotros vemos, y usted puede decir, es que yo no puedo detener el tiempo, las cosas que pasan, ya sucedió. No, Dios puede hacer cosas, hermano, que nosotros posiblemente no entenderíamos con nuestro pensamiento. La palabra de Dios, hermano, lo que Dios nos ha dicho a través de los tiempos, de una manera sorprendente, hermano, han impactado no solamente al pueblo cristiano al reconocer, hermano, lo que Él ha hecho, sino también, hermano, su gloria ha sido mostrada a través de todas las culturas, y muchas culturas han reflejado, hermano, este acontecimiento y lo han plasmado en sus escritos. Lo han plasmado en piedras, lo han plasmado en toda su cultura. Egipcios, babilónicos, todos han plasmado, hermano, en cada una de sus culturas lo que es cuando la tierra se detuvo este tiempo. Al momento de analizar, hermano, o realizar ellos estudios acerca de los eclipses o acerca, hermano, del movimiento de la tierra y de los cuerpos celestes, es cuando ellos, hermano, descubren que hay una pequeña diferencia en tiempo, y cuando ellos se dan cuenta que la tierra en algún momento de la era se detuvo. Y quiero mencionarte, hermano, que todo esto está bien documentado si tú alguna vez lo investigas por la ciencia, y no te puedo dar estos datos, hermano, porque no es el propósito, pero sí te puedo decir, hermano, que la palabra de Dios tiene gran poder. Su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Él envía su palabra y corre velozmente. ¿Su qué? Palabra. Esto es importante, hermano, que nosotros sepamos que la palabra de Dios no solamente se queda en un solo lugar, y que los hechos, hermano, que acontecen a través de sus promesas tienen gran efectividad no solamente en el pueblo de Israel, porque hay gente que solamente está convencida de que el Dios de Israel solamente Él actúa poderosamente en esas regiones, que solamente es un Dios de aquella región, pero no. La palabra de Dios, hermano, ha traído vida a cada lugar. Y dice el versículo 1, había un rey, el cual, hermano, estaba totalmente asustado porque uno de los amorreos, uno de los cananeos se había unido al pueblo de Israel. Y dice el versículo 1, dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó, y a su rey, y dice, y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas. Dice el versículo 2, tuvo gran temor, porque Gabaón, hermano, quiero mencionarle que era una ciudad grande y fortificada. Y dice el versículo 2, dice, como una de las ciudades reales y mayor de Jai, y de todos sus hombres eran como, o sea que le entró grande temor. Fíjese, hermano, que uno de los errores que le tocó pasar a Josué, él tenía que conquistar la tierra. Él después, hermano, de haber cruzado el Jordán, toda la tierra que se le había entregado, él la tenía que conquistar. Y tenía que destruir a cada rey. Pero hubo uno, hermano, que quiso hacer pacto con ellos, y fueron los de Gabaón, hicieron una alianza, quisieron, hermano, no morir, y entonces ellos reconocen el poder de Dios. Y era una de las ciudades, hermano, que posiblemente tenían que ser aniquiladas, una de las 7 naciones cananeas. Y los gabaonitas eran una fuerza militar grande, eso sí se lo puedo decir. No eran una ciudad sencilla, pero a pesar de eso tenían el miedo y el temor de perder ante el pueblo de Dios. Y cuando sucede que se alían con el pueblo de Dios, entonces el rey de Jerusalén, en ese momento Adonisedec, empieza a tener temor. Le voy a mencionar, hermano, el nombre de Adonisedec, que tiene como significado, diga conmigo, Señor, es justo, o Señor de la justicia. Si usted, hermano, encuentra este nombre de Adonisedec, va a encontrar como significado del hebreo que significa Señor de justicia. Pero quiero mencionarle, hermano, que no está como tal siendo un nombre que se reconozca como tal de justicia, sino que es un nombre, hermano, que nosotros podemos encontrarlo de manera injusta o de manera, hermano, falsa.
De igual forma, hermano, nosotros vamos a encontrar aquí la figura de Satanás cuando él se muestra como un ángel de luz, cuando él se muestra, hermano, como un ser justo, y cuando sabemos que él es un ser de mentiras. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando él se le trata, o la palabra de Dios nos ha revelado que el diablo es el padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, hermano, quiero que nosotros veamos que Adonisedec, rey en este momento de Jerusalén, aquel que se hacía llamar Señor de la Justicia, era solamente una falsedad, y era quien estaba intentando detener o pararse enfrente de la vida del pueblo de Israel, y entonces frenar no solamente a los gabaonitas, sino también poder vencer al ejército de Israel. El temor estaba sobre él, y él quería ser un señor justo, y entonces le habló a otros reyes. ¿Cuántos reyes más le habló? 4 reyes más. Y dice la palabra de Dios, versículo 3, dice: por lo cual le habló y envió ¿a quién? Diga, Joram. Porque quiero mencionarte lo siguiente. Quiero, hermano, que tú veas lo que Dios hace cuando tú confías en Él, y el poder que tiene su palabra. Cuando tú dependes, hermano, de la palabra de Dios, no importa si se levanta el engañador, pensando, hermano, que va a venir con justicia, y se levanta, hermano, con reyes, de los cuales, hermano, te puedo decir que podrían estar en lugares altos, que podrían verse brillantes, que podrían venir, hermano, de un momento a lo mejor de calamidad, de heridas, y que podría a lo mejor ser la misma idolatría que se pone enfrente de ti para tratar de confundir en este caso a Gabaón, o tratar de dañar al pueblo de Israel. Se estaban uniendo para pelear y para destruir los propósitos de Dios. Y entonces, hermano, quiero que lo veamos de esa forma. Dice el versículo 4, dice, le está hablando ese rey, Adonisedec, a los otros 4 reyes, y les dice: subid a mí y ayudarme, y combatamos ¿a quién? Dice, porque él ha hecho paz ¿con quién? Y con los hijos de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca ¿de quién? De Gabaón. Y entonces empezaron ¿a qué? Empezó la batalla. Y entonces, hermano, dice que los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, versículo 6, y lo enviaron al campamento ¿de qué? De Gilgal. Continúe leyendo lo que dice. No niegues a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Fíjese, hermano, que algo que sucede con Josué, diga conmigo Gilgal. Posiblemente, hermano, esta zona que significa círculo de piedras o girar, era un lugar en donde se encontraba estratégicamente Josué. Y dice que, versículo 6, dice que entonces enviaron a Gilgal a decirle a Josué que no les negara la ayuda. Vaya a leer el versículo 15 de ese mismo capítulo. ¿Cómo dice el versículo 15? Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Estaba en Gilgal esperando. Después de ahí, hermano, lo que ya leímos, él sale a pelear, y después de que pelea regresa ¿a dónde? A Gilgal. A ese campamento, hermano, vamos a mencionarlo, Gilgal, y recuerden mucho esta palabra, la palabra girar. El lugar, hermano, donde Josué restauró nuevamente también la circuncisión con el pueblo, en donde le piden ayuda, en donde, hermano, él encuentra que el pacto o la unión que había tenido con Gabaón no era un error del cual Dios se lo iba a demandar, sino del cual Dios estaba aprovechando de él, del cual Dios lo tenía permitido dentro de sus propósitos, del cual Dios transforma todas las cosas. Y quiero mencionarte esto, hermano, porque hay tantas cosas, hermano, que nosotros sin darnos cuenta adoptamos para nuestras vidas y las dañamos sin querer. Y algo precioso que Dios hace, hermano, es que todo, dice la palabra de Dios, que todo nos ayuda para bien a los que ¿qué?
La palabra de Dios nos ayuda para bien, nos bendice de una manera, hermano, sorprendente. No importa que las cosas vayan en contra de quién, de nosotros. ¿Cuántos nos la hemos visto difícil en enfermedades, en economía, en circunstancias, hermano, emocionales? Hay tantos problemas, hermano, emocionales en la tierra, hay enfermedades, hay cosas, hermano, con las que batallamos todos los días. Ahorita podríamos estar bien, estar contentos y posiblemente saliendo en unos días enojarnos con algún familiar o tener una crisis emocional, una crisis existencial o lo que sea. Y lo importante, hermano, es que lo único que nos va a hacer vivir lúcidos y nos va a centrar de acuerdo al propósito de Dios es su palabra. No hay de dónde, hermano, nosotros podamos confiar, sino solamente, hermano, en su palabra. Recuerde, hermano, que Dios siempre manifiesta y convierte las cosas, hermano, de mal en bien. Dice el versículo 6, le están hablando a Josué, le dice: no niegues la ayuda, sube prontamente, porque dice: todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y dice el versículo 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres, ¿qué? Valientes. Y entonces viene lo sorprendente. Dice el versículo 8, y Jehová dijo ¿a qué? A Josué. ¿Quién le habló a Josué? Jehová. Van y le anuncian a Josué y le dicen: necesitamos ayuda. Y Josué estaba en un lugar estratégico en donde, hermano, él tenía que derrotar ¿a quiénes? A los amorreos. Y él tenía que preocuparse por cuidar su zona y su territorio y cuidar al pueblo ¿de quién? De Israel. Y le estaban pidiendo que fuera a defender a alguien que era en su momento amorreo. Eso, hermano, sonaba peligroso, porque en cualquier momento podría haber caído él en una trampa. Le pudieron haber dicho: ve, defiende a los amorreos, y mientras estás defendiendo allá, de este lado los atacan. Y las cosas, hermano, que podían verse difíciles, tienen un giro. Y entonces Dios le habla, dice la palabra: Jehová le habló ¿a quién? A Josué, y le dijo: no temas. Dile allá a tu hermano, dile: no temas. Dile: no temas. Cuando tenemos a Cristo, hermano, no temas. Cuando caminas con Dios, no temas. Porque Dios, hermano, va a guardarte, va a protegerte. Mira, hermano, cuando Dios te diga: tú camina, camina. Cuando Dios te diga: detente, detente. Cuando Dios te diga: no confíes ahí, no confíes ahí. Cuando Dios te diga, por mucho, hermano, que tú lo veas con tus ojos difíciles, y que Dios te diga: tú continúa creyendo, tú créele a Dios, porque grandes cosas pueden suceder. Josué le tocó, hermano, recibir palabra de Dios. Le dijo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado ¿en qué? Y ninguno de ellos, dice, prevalecerá delante de ti. Vea, hermano, las palabras eran, hermano, si lo vemos así, eran 2 contra 5. Si ahorita hacemos una competencia de luchitas, hermano, 2 contra 5 es un número difícil. Ni Bruce Lee, hermano. No. Y quiero que veas que cuando mandan a maldecir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está en la posición o parado en el lugar correcto, Dios le da un giro a las cosas. Vaya a Números capítulo 23, versículo 5, del 5 al 10. Con los aménes sabré que ya todos están. En Números capítulo 23. Dice el versículo 5, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Y Jehová puso su palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y dice que volvió, y dice: y aquí estaba junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo ¿qué? Rey de Moab, dice, de los montes de oriente, dice: ven y maldíceme ¿a quién? Y ven y execra ¿a quién? Y entonces versículo 8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excrecrar al que Jehová no ha excrecado?
Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado y no será como contado entre las naciones. Dice, ¿quién contará el polvo de qué? O el número de la cuarta parte de quién. Vea, hermano, los está bendiciendo. Recordó la promesa que se le dijo allí a Abraham cuando le dijo, cuenta las qué. Cuenta la arena de qué. Dice, ¿lo puedes contar? Dice, así no van a contar tu qué. Vea, hermano, cuando empezó a hablar ahí Balaam, ya era lo que Dios estaba diciendo, ya no era lo que el profeta, en este caso el profeta Balaam, lo que quería hacer era maldecir, ya no era él, sino ya era lo que Dios estaba diciendo. Dice el versículo 10, dice, ¿quién contará del polvo de Jacob el número de la cuarta parte de Israel? Dice, muera yo la muerte de los rectos, y dice, y mi postrimería, dice, sea como la suya. Y entonces, dice, Balac le dijo a Balaam, ¿cómo le dijo? Dice, te he traído para que maldigas a mis enemigos y les has proferido ¿qué? Bendiciones. Hermano, cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, las maldiciones, hermano, las circunstancias difíciles que tengamos enfrente de nosotros, Dios le da un giro y las cosas, en vez de convertirse en maldición, se convierten en bendición. Esto es importante, hermano, que tú sepas que debes de estar parado en la zona correcta. Josué estaba en Gilgal. O sea, hermano, lo que te quiero decir, esto, hermano, en el lugar del giro, es que él estaba dispuesto, estaba en una zona en la que si le decían, tú camina a la derecha, él caminaba ¿hacia dónde? O sea, él estaba solamente atento a que le dieran ¿qué? Instrucciones, a que le dieran, hermano, la palabra. Nosotros como cristianos debemos aprender a estar siempre en el lugar ¿qué? Correcto, siempre dispuestos a escuchar lo que Dios dice, a lo que Dios nos indica, hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a recibir, cómo vamos a caminar en este año, cómo vamos a ser bendecidos este año. Todos tenemos sueños, todos tenemos, hermano, metas, pero ninguna de ellas debe de estar por encima de la voluntad de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, entonces, hermano, tenemos una victoria segura. Nos han hablado, como le menciono, hermano, del poder creativo, de lo que Dios hace sustentar. Y te puedo decir, hermano, que Dios puede detener el curso de las situaciones. Hermano, mover el planeta o detener, hermano, todo el universo, o cambiar, hermano, si en algún momento las situaciones se han vuelto tan feas, tan drásticas, que se ha convertido en tu mundo una zona de terror y que sientes que ya no puedes escapar, Dios puede darle un giro a las cosas. El problema, hermano, es cuando nosotros como cristianos nos dejamos convencer por el diablo y dejamos que el diablo nos engañe. ¿Por qué sucede el engaño? Porque no estamos esperando la voluntad de Dios. ¿Por qué sucede el engaño? Porque no esperamos escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos con fe a escuchar lo que Dios dice, hermano, vamos a saber si lo que viene adelante es difícil o no, y Dios lo puede usar a nuestro favor. Dice en Josué capítulo 10, versículo 9, dice, y Josué vino a ellos de repente, dice, habiendo subido toda la noche, ¿desde dónde? Desde Gilgal. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de ¿qué? Y los hirió, dice, con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Berod, y los hirió hasta Aseca y Maceda. No era la Maseca de las tortillas, era una región. Dice el versículo 11, dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, ¿qué es lo que hizo Dios? Vea el furor, vea la victoria que traía Josué, que los correteó, y cuando estos querían huir, ¿quién los alcanzó? El que nosotros cantemos, hermano, perseguí a mis enemigos, el que nosotros cantemos, hermano, palabras, y los dientes de los perversos, el que nosotros sepamos, hermano, que hay una palabra escrita y que tiene un gran poder para los que creen, hermano, no es historia,
no es leyenda. Es una palabra viva, hermano, que trae cambios a nuestra vida cuando tú y yo la creemos. Es una palabra, hermano, que trae cosas poderosas a nuestra vida. ¿Por qué el cristiano nos podemos deprimirnos? Porque nos alejamos de la palabra. Pero Dios siempre permanece fiel. Dice que los alcanzó. Cuando Dios pelea, hermano, por nosotros, Él no va a dejar, hermano, que el enemigo huya para que después regrese y te destruya. Él los alcanzó y dice que lanzó piedras y murieron. Y fueron, dice, más los que murieron por las piedras de granizo que los que mataron los hijos de Israel. ¿A qué? A espada, porque estaban corriendo del temor. Fíjate, hermano, que esos 4 reyes que apoyaban, y te lo voy a decir a esto, al movimiento diabólico de Adonisedec, el cual, hermano, veámoslo como la tipología del anticristo. Tú debes de saber, hermano, que cuando venga el anticristo se va a mostrar como alguien justo, se va a mostrar como alguien poderoso. Y siempre ha habido, hermano, cuatro cuernos, o ha habido 4 reyes o 4 imperios mundiales, hermano, que han tratado de dañar la zona. Si nosotros recordamos, hermano, lo que habla en Ezequiel, vamos a encontrar, hermano, los 4 imperios mundiales. Vamos a encontrar, hermano, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y vamos a encontrar, hermano, también que así como hay eso, hubo carpinteros, hermano, hubo quienes creyeron a Dios, lo dice en Ezequiel, y que pudieron, hermano, defender, y que pelearon también, hermano, contra ciertos espíritus, los cuales eran Medo-Persa, Grecia, Roma. Usted debe recordar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, hermano, venció al imperio romano. A Josué, hermano, le tocó, hermano, enfrentarse con 4 reyes amorreos, más aquel que estaba manipulándolos. Y con lo que Dios, hermano, le estaba prometiendo a Josué, hermano, la victoria no era fácil. Yo le pregunto a usted, hermano, fíjese, dice la palabra de Dios, versículo 9, vaya conmigo ahí a Josué 10:9, dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la ¿qué? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿en qué momento del día tenemos más visibilidad? ¿En el día o en dónde? ¿O en la noche? Usted dice, no, en la noche veo bien. ¿Verdad que en el día se ve mejor? Sí. Era necesario, hermano, que se detuviera la tierra. Fíjese, hermano, quiero mencionarle y quiero recordarle, hermano, que nosotros debemos de estar atentos y que la noche, hermano, es un momento difícil. En la palabra de Dios, la noche son momentos difíciles. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, ¿Él oraba en qué momento? En la noche. ¿Y en la noche orar era algo fácil o era algo difícil? Era difícil. Dice la palabra de Dios que Él iba a orar y entonces sus discípulos tranquilamente lo apoyaban durmiendo, porque ellos decían, Señor, tú oras y nosotros recibimos la profecía. Y se dormían. No así lo hacemos en la actualidad. Señor, háblame mientras duermo. Ministrame y que la palabra la recuerde. Eso es muy sencillo. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 9. Andar en tinieblas, hermano, o andar en oscuridad no es fácil. Dice, Jesús respondió, dice, no hay 12 horas, ¿en dónde? Dice, si alguno anda de día, ¿no qué? No tropieza, porque ve la luz de qué. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en qué. Fíjese, hermano, que la noche representa algo importante, momentos difíciles. Y nosotros como pueblo de Dios o como hijos de Dios, nosotros hemos sido llamados luz del mundo. ¿Usted recuerda eso? Que hemos sido llamados de tinieblas ¿a qué? A luz. ¿Y a su luz qué? Admirable. Vosotros sois la luz ¿de quién? Del mundo. Porque nosotros ya no caminamos en tinieblas, sino caminamos ¿en qué? En su luz. Y esto es algo importante, hermano, que nosotros sepamos. Porque cuando Dios empezó a darle la victoria al pueblo de Israel, era un momento difícil en el cual, hermano, posiblemente le convenía a esos 5 reyes que fuera de luz, o que fuera de día.
Dice la palabra de Dios en Mateo 24:42, no vayas para allá, solamente yo te lo voy a leer. Dice la palabra: velad, velad, porque no sabéis ni a qué hora ha de venir nuestro Señor. La pregunta, hermano, o lo que yo te quiero mencionar es lo siguiente, hermano. Es que si nosotros confiamos en Dios y caminamos de acuerdo a su palabra, vamos a saber, hermano, que aún en los momentos más difíciles, y nosotros esperamos parados en Gilgal la respuesta a lo que Dios tiene preparado para nosotros, aún estemos en oscuridad, hermano, debemos de aprender a estar alertas, a estar pendientes. Dile allá a tu hermano, dile: despierta. Dile: hay que velar. Dile: porque no sabes ni la hora. ¿Cuándo va a venir quién? Y eso lo recuerda mucho nuestro Señor. Habla de las vírgenes, habla de las que tenían el aceite, habla, hermano, de aquellos que estaban esperando, de lo que debemos de estar al pendiente. Yo te pregunto, hermano, ¿qué hubiese pasado? ¿Habría problema, hermano, en que Dios terminara de vencer al día siguiente, no importara que no se detuviera el sol o la luna, que no se parara la tierra? Dios podía hacerlo, hermano, sí. Dios podía seguir lanzando piedras, sí. Dios podía darle la victoria, hermano, a Josué, sí. Pero ¿por qué la necesidad, hermano, de expandir el día? La victoria, hermano, era inminente como estaba sucediendo. Dice el versículo 12, vaya para allá, por favor. Josué 10, versículo 12. Dice: y entonces, dice, Josué habló ¿a quién? Primero Josué le habló ¿a quién? No va a hacer nada Josué, sino antes se lo consulta ¿a quién? Y entonces dice: el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo: y en presencia de los israelitas, ¿sol qué? Y entonces le dijo: tú, luna, en el valle de ¿qué? Si nosotros, hermano, y quiero tener el cuidado de poder decirte esto, si nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios y buscamos en qué momento Dios nos da la orden de decirle a los cuerpos celestes que se detengan, no lo encontramos. Sí se habla cuando dice: si tuvieras la fe, como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, échate ¿a dónde? Y se echaría, porque habla de fe. Y habla de una fe, hermano, sustentada en la palabra. Una fe tan grande que si tú le dices a un monte que se echa al mar, se echa. Pero decirle, hermano, de una forma a lo mejor no científica, decirle al sol detente y decirle a la luna detente y hacer que se detenga todo el sistema solar, hermano, no era cualquier cosa. Porque tú y yo debemos de saber, hermano, que cuando Dios sustenta todas las cosas, Él sabe que el movimiento de la tierra es específico para que no se descontrolen los mares. Para que nosotros no salgamos, ¿qué? Disparados. Imagínate, estamos aquí alabando a Dios y de repente se para el planeta y salimos volando. Hermano, Dios todo lo tomó, lo sustentó, lo controló de una manera preciosa. No solamente, hermano, detuvo la tierra, no solamente, hermano, detuvo el universo. Dios tuvo el poder, hermano, y Dios tiene el poder para detener las cosas. Lo importante, hermano, que tú debes de saber en esta tarde o en esta noche, es que cuando, hermano, tú tienes a Dios peleando de tu lado, Dios es capaz de detener el universo entero para que tú creas que Él está contigo. Y para que tú sepas, hermano, que cuando Dios pelea, Él lo hace hasta el último momento. Y que Él, hermano, no te va a decir: no te preocupes, hijo, tú no sufras. Él se mete a la noche contigo y la hace larga para que sepas que Él puede vencer juntamente contigo. Como personas estamos acostumbradas a querer salir de la oscuridad, a querer salir de la opresión, a querer salir, hermano, de la calamidad. Pero cuando nosotros, hermano, dependemos de un Dios vivo, y quiero que tú veas esto, cuando dice el versículo 12, y entonces Josué habló a Jehová. Ahí a lo mejor no nos dicen qué es lo que habló, pero cuando él, hermano, deposita su confianza, vea, hermano, que las palabras de Josué se volvieron inmediatamente las palabras de Dios, porque quien detuvo, hermano, el sol o el universo,
lo detuvo fue Dios, por las palabras de un hombre. Cuando tú peleas, hermano, Dios pelea tus batallas. Dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de ¿quiénes? Dios, hermano, cuando Él te dice yo estoy contigo, Él está contigo hasta el último momento. Él no se echa para atrás. Y dice la siguiente parte, dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, un libro histórico, hermano, que tienen. Y dice, y el sol se paró en medio del cielo, dice, y no se apresuró a ponerse por casi ¿cuánto? Casi un día. Dice, y no hubo día, léelo conmigo esto, dile, y no hubo día, ni antes ni después, habiendo atendido ¿quién? Ahí, habiendo atendido ¿quién? ¿La voz de quién? Vea cómo lo dijo, ¿la voz de quién? Vea que no lo menciona ahí, la voz de un ¿qué? Profeta, ni la voz de un ¿qué? De un apóstol, o de un siervo. No, sino la voz de ¿quién? De un hombre. Y no fue, hermano, simplemente el hombre, sino la posición que tenía, la confianza que hizo, no movió hasta no preguntarle a Dios. Dile allá a tu hermano, dile, no te muevas si Dios no te dice. No te muevas si Dios no te dice. Y si Dios te dice que te muevas, muévete. Dios es capaz de frenar las cosas. Dios es capaz de detener, hermano, todo. Tú dices, hermano, me la veo difícil, no tengo trabajo. Dios es capaz, hermano, de hacer. Y no lo veas esto, hermano, como una maldición, pero Dios a veces permite que si tú dices, necesito ya en esta semana tener trabajo, Dios se mete contigo hasta 2 semanas para mostrarte que Él te sustenta. La confianza en Dios, hermano, no depende de lo que vemos. Depende, hermano, de lo que creemos. Depende de lo que Dios ha dado. Por eso es importante, hermano, que tú sepas qué es lo que Dios tiene para ti. No basta con decir, yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Tú necesitas cómo ser salvo tú y toda tu casa. Y para que tú sepas cómo ser salvo tú y toda tu casa, eso viene en la palabra de Dios. Eso viene en la comunión con Dios. Eso viene en la pregunta constante, Dios, ¿qué necesito hacer? Y cuando tú sabes qué es lo que necesitas hacer, entonces Dios te puede meter a un proceso en donde detiene todas las cosas y le cambia el curso a la historia, y donde posiblemente tu mundo estaba yendo a la bancarrota o yendo a un desastre, Dios lo transforma, lo detiene y vence a todos nuestros enemigos. Dice, y habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, dice, porque Jehová peleaba ¿por quién? Por Israel. ¿Quién es el que peleaba? Dile ya a tu hermano, dile, Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dile, no lo olvides. No lo olvides. No lo olvides que Dios pelea por ti. Yo no sé, hermano, cuántas peleas tenemos. Y quiero recordarte hoy esto. Pregúntale a tu hermano, dile, ¿cuántas peleas tienes? Dile, ¿cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama? Pereza. ¿Cómo se llama? Nuestro gigante. Pereza, mediocridad, falta de fe, cansancio. ¿Cómo se llama ese gigante, hermano, que está enfrente de ti y que daña tu corazón, que daña tu mente y que no te deja ser libre? ¿Cómo se llama ese gigante que está enfrente de ti? ¿Cómo se llaman esos 4 reyes que están enfrente de ti? Porque Dios es capaz de detener todo para poder darte la victoria. Cuando Dios pelea, hermano, contigo, cuando Dios pelea por ti, hermano, Él no se va a detener. Y quiero que sepas lo siguiente, hermano. Dios puede detener el curso de la historia. Dios puede detener el curso del planeta. Pero ¿sabes qué es lo que nunca va a detener, hermano? Es el poder de su palabra. Porque Dios pelea por sus escogidos. Dios va a mostrar, hermano, la grandeza de su nombre a cada instante. Dice su palabra, no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te apoyo con la mano derecha de mi justicia. Que tú sepas eso, hermano, es saber que no debes de temer. Dice Josué, y todo Israel,
Dice, con él volvieron al campamento de ¿quién? Quiero que te pongas de pie. Le tocó ver a Josué algo impresionante. ¿Alguien aquí ha visto un eclipse? ¿Ha visto cómo se pone la luna de grandota como una pelotota y el callejón? ¿Sí la ha visto? Se ve impresionante, ¿sí o no? Bueno, imagínense esa luna grandota como una pelota roja. Se ve impresionante, ¿sí o no? Imagínense, hermano, un ser tan pequeñito aquí. Yo le pregunto, si usted desde aquí le grita a López Obrador en su oficina en la que está, ¿lo escucha? Todos quisiéramos que sí, ¿no? Pues imagínese esto, hermano, que Josué le habló a ese Dios que está reinando no en la tierra, no en el universo, sino sobre todo lo que existe, y que Dios escuchó esa palabra de aquella hormiguita, si lo queremos ver así, que Dios escuchó esa palabra, y que a lo mejor alguien pudo haber dicho, ay Señor, pues es que es un capricho que detengas el sol, todo lo venzo. No, es para demostrarte que Él es el Todopoderoso. Tú debes de saber, hermano, lo que Dios tiene para ti. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y dice, y acrisolada la palabra, escudo es a los que en Él esperan. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? Y quiero decirte esto, dice, en la multitud de mis pensamientos, dice la palabra de Dios, dice, dentro de mí, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Y te traje este versículo, hermano, porque te quiero decir lo siguiente. En la versión Dios habla hoy, dice, en medio de las preocupaciones que agolpean mi mente, se habla de la ansiedad, dice, tú me das consuelo y alegría. Hermano, el mejor antídoto ante nuestras batallas es Dios. Él es nuestro guerrero, Él es nuestro pronto auxilio. No hay, hermano, nada que nos pueda frenar. Y si hay 4 o hay 5 reyes que intenten pararse, hermano, enfrente de ti, Dios es capaz, hermano, de detener el curso de la historia, de detener el curso de la tierra y de hacer grandes cosas y grandes prodigios. Entonces yo te pregunto a ti, iglesia y hermano, ¿estás dispuesto a caminar con la protección y la voluntad de Dios? Pues entonces mantente a la disposición de Dios como estaba Josué, porque aún después de la pelea, hermano, no se regresó a su casa y dijo, ya vencimos, ya fuimos a la iglesia, pues vámonos a descansar, que ya otros trabajen, ya nos tocó trabajar a nosotros. Se regresó a Gilgal nuevamente para esperar nuevas, hermano, instrucciones, porque eso hacen los hijos de Dios. Esperan las instrucciones del Padre, esperan a que Dios hable, esperan a que Dios diga, esperan a que Dios dé el momento, porque cuando tú esperas, entonces tú dependes de un Dios con un poder tremendo que mueve y acomoda las cosas y que le da curso a lo que no tenía sentido, que le da sentido a las cosas, que le da sentido a tu vida, que le da sabor a lo que no tenía sabor, que sazona las cosas cuando no tenían propósito. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.